Buenas tardes, les habla Samuel Vázquez desde la taberna del Club de los Viernes en Tabarnia Radio. Empezamos un programa que tendrá opinión, tertulia, economía y recomendaciones culturales. Ser liberal es luchar para que ningún grupo organizado controle tu vida. Así que la próxima hora será de activismo liberal de trincheras, en feroz lucha cuerpo a cuerpo contra el nacionalismo, el fascismo y el comunismo. Tenemos cuentas pendientes con la libertad y es hora de saldarlas. Damos comienzo así al programa, pero antes de entrar a la taberna del Club de los Viernes a tomar algo, permítame un comentario aquí fuera, en la puerta. El comentario del día. Decía Arturo Pérez Reverte que la envidia y la vileza son los dos grandes pecados capitales de los españoles. Y yo digo que los dos juntos bien pudieran ser los causantes de tanta corrupción entre nuestra clase política. Quizás la implosión independentista de los últimos años en Cataluña, que ha hecho ir de la mano a los que hasta ahora eran enemigos íntimos, sea en parte una forma de tapar el desfalco de aquella comunidad autónoma durante décadas. Desfalco que habría sido imposible sin usar el parapeto de la ideología adoctrinando a un pueblo. Recuerden que estos que hoy se juntan con comunistas, republicanos de extrema izquierda y anarquistas son los hijos de la burguesía franquista catalana del 3%. La corrupción ha traído además el populismo, porque aunque parezca mentira, todavía hay millones de idiotas que se creen que ser un ladrón está ligado a tener un carné de determinado partido político. Así se indignan cuando escuchan un caso de latrocinio de los otros y callan cobardes cuando es de los suyos. Yo soy liberal, no creo en los partidos, creo en las personas y me asquea que me roben, sea cual sea la ideología del ladrón. Los partidos políticos quieren militantes, personas anuladas intelectualmente capaces de justificar lo que sea, siempre que lo hagan los suyos, y de denunciar con vehemencia lo que sea, siempre que lo hagan los otros. En esta taberna del Club de los Viernes no se admiten militantes, solo guerreros por la libertad. En un minuto les presento a 3 de ellos. Estamos en Tabarnia Radio, vámonos a la tertulia. Bien, ya estoy dentro de la taberna del Club de los Viernes. He pedido unas frescas porque me he sentado en una mesa con 3 amigos. Vamos a departir durante los siguientes 20 minutos. Roberto Granda, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy yo también sentado. Luis Negrete, bienvenido. Muy buenas, desde Cantabria. Hola a todos. Ángel Fernández, bienvenido. Bien hallado. Bien, tenemos buen ambiente en la taberna, tenemos una luz tenue, muy propicia para conversar, así que vamos a empezar. Estamos estos días liados, nuestros políticos nos han salido un poquitillo sin vergüenzas, nadie tiene un currículum limpio, todos han mentido al parecer, empezó aquello de Cristina Cifuentes y con el paso de los días han resultado ser de todos los partidos, de todo tipo y de toda condición. Hemos llegado al cenit con un presidente del gobierno cum fraude. Y ahora yo pregunto, Roberto, estos políticos, esto de los currículos no se engloba en lo que se llama corrupción, pero quizás sin corruptela, ¿verdad? Pues estos políticos son el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Bueno, si aceptamos que la corrupción está impregnada toda ella la sociedad española, desde el que le roba 5 céntimos al panadero hasta el que desvalija las arcas públicas, podemos pensar que los políticos sí son un reflejo de nuestra sociedad. Ahora bien, la universidad, que supuestamente debería ser un lugar de excelencia, un centro de cultura, que mide un poco el nivel de un país, si también se enfanga en eso y crea dentro de la opinión pública la imagen de que se puede corromper o de que puede a los amiguetes regalarles títulos según el dinero, según los contactos que tengan, es una mala señal. Es una mala señal porque no tenemos ninguna universidad dentro de las mejores, en la lista de las mejores del mundo. Si encima se desprestigia de esa manera, yo creo que es malo para todos, sobre todo para la gente que está cursando algo, realmente quiere sacarlo con su esfuerzo, con su dedicación, y ve que, bueno, que por culpa de unos pocos se manchan muchos.
Claro, sí, que hay mucha gente sacando con su esfuerzo y estudiantes estudiando por la semana y trabajando el fin de semana, por supuesto. Luis, opinión. Sí, coincido básicamente con Roberto. Es decir, como hemos visto, los másters, que ya sabíamos mucho antes de que ocurrieran estos episodios, lógicamente conocíamos todos, ¿no? Más o menos por referencias o por propias experiencias de cada uno. Cómo son estas camarillas, estos cárteles casi que se han abierto en las universidades, que son una forma de financiación, pero de bolsillos privados, no de las universidades. Recordemos que las universidades en España, es un dato estadístico, los costes que se cubren por alumno es un 10%, ¿vale? La matrícula cubre un 10% del coste por alumno. Imaginemos el dinero que falta ahí para poderlo llenar con otro tipo de ingresos dudosos, ¿no? En este caso, pues mira, hemos visto en cada universidad, en España hemos abusado de abrir universidades en cada pueblo, en cada esquina, y al final, en lugar de concentrar los títulos en pocas universidades de calidad, vemos luego las estadísticas a nivel mundial y vemos de 500 universidades, solamente hay 10 españolas en la lista de las mejores. Y de esas 10 no están en las primeras 200. Todo esto nos da imagen de cómo está la cosa. Y luego, por último, pues en Wikipedia vas a entrar a ver el currículum de los políticos y es pobrísimo, ¿no? Son currículum súper pobres que no tienen información ninguna. En fin, ese es el... Ángel Fernández, opinión. ¿Son estos políticos o politicuchos el reflejo de la sociedad en la que vivimos? No. La respuesta es que no reflejan la sociedad. Yo creo que las clases medias y en general la gente pues es honrada. Cuando hablas con el panadero, cuando hablas con el médico, cuando hablas con el ingeniero, cuando hablas con el policía, cuando hablas con los bomberos, son gente honrada que buscan tener su formación y desempeñar su labor de la forma más honesta y posible, ¿no? El problema es que tenemos un problema de élites, es un reflejo de las élites que hay en España, es un reflejo de las élites ya no solo del bipartidismo, que fundamentalmente del bipartidismo, pero yo creo que afecta a todos los partidos. A España lo que le falta es una carencia de élites políticas, la estructura de los partidos es muy cerrada, se aplica la ley de hierro de las oligarquías, que dice mi maestro Dalmacio Negro, y son oligarquías cerradas, donde es muy difícil romper el techo de cristal que hay dentro de ellas, y la gente, pues en general, en esas oligarquías intentan adornarse de lo que carecen, ¿no? Y lo hacen de una forma espuria a través de esas corruptelas de la universidad que, por otro lado, tienen controladas a través de las comunidades autónomas, ¿no? No estamos entonces dentro de eso que se llama el gobierno de los mejores. Has hablado, Ángel, de la universidad. Normalmente se centra la prensa, se centra en los nombres, claro, de este partido, del otro partido, pero el papel de la universidad en estos tejemanejes, ¿cómo lo ves? Pues para mí es crear profesionales. Yo creo que la universidad lo que tiene que crear son buenos profesionales en diferentes áreas y yo creo que se están creando. Quizás para estar en los rankings mejor situadas necesitan pues gente que publique más temas en revistas internacionales y más en ámbito de ciencia e investigación, y con eso subirían más en el ranking, pero yo creo que la gente en España está bien preparada. Cuando van fuera, cuando vas a Alemania, cuando vas a Estados Unidos, pues nos consideran bien y saben que somos buenos profesionales. Quizás no estemos en el top, pero sí estamos tirando hacia el top, ¿no? Y hay buenos profesionales. El problema es que hay otro cometido de la universidad, que es crear élites, y es lo que no se está creando. A lo mejor desde el punto de vista empresarial, en las escuelas de negocio, fundamentalmente, pues sí se están creando, pero esas élites políticas y esas élites fundamentalmente políticas están fallando y no se están creando. Y ese es el problema que tenemos, ¿no? Y un poco radica en que el control de las universidades públicas lo están teniendo las comunidades autónomas. Bueno, efectivamente, eso da pie a otro debate. Luis, dos preguntillas. ¿Se están creando élites en las universidades o no, como dice Ángel? Y segundo, ¿el control de las universidades públicas o de la educación en su conjunto pública puede llevar a cosas como lo de Cataluña? Pues efectivamente, venimos teniendo un sistema educativo que está prácticamente quebrado, en el sentido de que no hay programas, ¿no?, adaptados a los tiempos que exige la sociedad del siglo XXI. Está quedándose obsoleto todo lo que son los contenidos y también los propios maestros, ¿no?, en las propias escuelas, y también ocurre esto en la universidad. La universidad española tiene mucho de endogámica y de un sistema cerrado, rígido, que no deja entrar aire de fuera. Yo envidio, por ejemplo, cuando leo en América, y todos hemos visto, ¿no?, casos de que pues, mismo Zuckerberg de Facebook o Bill Gates, ¿no?, vuelven a la universidad después de haber tenido éxito en las empresas,
y vuelven y devuelven a la universidad, digamos, en forma de compartir conocimiento y experiencia, devuelven lo que han recibido. Y eso aquí en España no ocurre. Son sistemas muy cerrados, casi eso, endogámicos y blindados, ¿no?, a la realidad. Entonces vemos que los catedráticos son casi como los monasterios medievales, ¿no? Yo lo comparo a veces con esto, porque muy pocos, de verdad, tienen un papel relevante en la sociedad. Fuera de las puertas de la universidad no tienen ningún papel, y es una pena. Roberto, el papel de la universidad. Bueno, hablando de papel, es que si pensamos en los títulos fríamente, son un papel, o sea, es algo para colgar en la pared y ya está, que se siente orgullosa la abuela. Quiero decir, si detrás de eso no formamos también personas, no les damos unas herramientas capaces de enfrentarse al mundo que tienen, de entenderlo, de comprenderlo, al final creamos analfabetos funcionales con carrera o licenciados. Yo creo que todos hemos visto los tweets de Pedro Sánchez, que es un doctor, que supuestamente es cum laude en su tesis, llenos de faltas de ortografía, con una capacidad expresiva muy pobre y que no desde hace tantos años. Entonces, quiero decir, aparte de una máquina expendedora de títulos, en la titulitis moderna, la universidad debería formar a las personas porque realmente, y yo que estudio periodismo, te lo tienes que buscar tú por tu cuenta, es decir, la cultura, la formación, los libros que quieres leer, la forma de entender el mundo. Si esas habilidades tú no las desarrollas, la universidad tampoco te las va a dar. Y entonces se crea unos intereses en cuanto a títulos que la gente termina pagando por ellos porque quedan muy bien en el currículum, pero luego no tienen unas habilidades o no tienen unas herramientas de lucidez, de cultura para estar en lo que les va a venir después. Ajá. Ángel, tú que eres un experto en escolástica, ¿esto tiene solución? ¿Hay un modelo de universidad mejor, digamos, o se puede hacer alguna propuesta, algún partido, o está cercano a hacer una propuesta de un modelo de universidad mejor? Hombre, la universidad privada a mí me gusta mucho y donde prime el mérito y la capacidad. Creo que por ahí deberían dar No me gusta la universidad pública, sobre todo tal y como está en España, que absolutamente endogámica y absolutamente influenciada por los políticos, ¿no? Y con estas tramas de corrupción que regalan títulos a gente cercana a partidos políticos, ¿no? Y yo creo que eso debe de cortarse por la vía de lo penal. Yo creo que el peso de la ley tiene que caer ahí. Posiblemente una solución sería un enlace entre la universidad y las empresas digamos, con cátedras que sean financiadas por empresas y que puedan desarrollar proyectos para esas empresas y que pudiesen ser desgravables, ¿no? Y un poco también eso permitiría que las universidades estuvieran más imbricadas en lo que es el mercado, ¿no? En lo que son las transacciones del mercado, aportando soluciones a la sociedad, ¿no? Y probablemente ese sería el papel que mejor podría desarrollar la universidad, aunque también creo que se está olvidando con el paso del tiempo el papel de la humanística, ¿no? El papel de la universidad como formadora de personas, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. Sí. Y eso se está perdiendo, incluso lo que es saber identificar cuáles son los principios de una sociedad civilizada. Es que hay gente que no sabe la importancia que tienen los derechos de propiedad, o la importancia que tiene el comercio, o la importancia que tiene la empresarialidad, y que una persona que tenga una licenciatura en historia o en filología no sepa eso, o incluso en economía, y te vengan ya con el pañuelo puesto del Che Guevara o con la camiseta del Che Guevara, con el pañuelo de Arafat, pues la verdad es que es triste, ¿no? Que mandes a tu hijo a una universidad pública para que te venga con eso y luego con un montón de pseudoideologías que les inoculan en esa universidad, ¿no? Entonces el papel de la universidad yo creo que tendría que ser más, por un lado, dar esa formación humanística, al menos es lo que yo voy a buscar para mi hija, y luego también que pueda estar implicada y conectada con las empresas, ¿no? Intentando proporcionar soluciones a las empresas y al mercado, a la población, que es en general la que se beneficia de una universidad competitiva. Sí, la camiseta de Che Guevara decías, es que solo viendo, cuando entras en la universidad, solo viendo cómo visten, sobre todo los más jóvenes, ya es un indicador de cuándo empieza el adoctrinamiento, ¿no? Ya es un indicador, porque además casi todos cortados por el mismo patrón, casi todos. Roberto, sí. Si Cataluña no hubiera dispuesto de la educación, no hubiera controlado la educación pública estos, no sé desde cuánto la tiene, 30 años, ¿crees que Cataluña estaría hoy como está? No, claro que no. Además, si vemos las fotos de los CDR, los comandos violentos, parafascistas o por terroristas, es una especie de cale borroca a la catalana. Tú ves las caras, ves las pintas y ves las maneras, y luego son gente muy joven, educada en el odio, con un intelecto seguramente medio bajo,
y que ha sido adoctrinada en la violencia, en el odio a España, y eso ha sido mediante el sistema público de enseñanza y mediante unos políticos que todos, sin excepción, han relegado la educación a Cataluña, las competencias, por un puñado de votos. Es así. Entonces, eso te das cuenta que son cada vez más jóvenes. Los mayores, por supuesto, también. La gente mayor está en eso. Pero es que estos son los hijos del efecto 2000. O sea, es decir, de lo que Pujol vaticinó y lo que él quería. Son gente muy joven y muy radical y que tampoco... O sea, tú les preguntas y realmente qué saben de la cultura catalana. Esa gente tiene que saber que Juan Marsé, que Eduardo Mendoza, que Pla, que Vila Matas son igual de catalanes que ellos, y que los lean y que aprendan un poco, no se dediquen simplemente a escupir bilis. Claro. Luis, esto quizás es un reflejo a pequeña escala, esto de los másters, dicen por aquí que somos un país muy corrupto. Esta frase típica española de esto no pasa en ningún lado. ¿Tú crees que la corrupción en España es mayor que en otros sitios o igual, o es que aquí le damos más importancia o qué? Hombre, está claro que estos últimos años, sobre todo, y hablo de los últimos 20, 25 años, ¿no? Ha habido un deterioro constante, ¿no?, de la escena pública, y yo creo que la causa hay que buscarla, la raíz de este problema de la corrupción en todos los estamentos y en las instituciones más variadas. Pues esto se tiene que buscar en la estafa de las autonomías, que llamo yo, ¿no? En el régimen este que tenemos autonómico, que ha ido degenerando desde un origen que ya era muy dudoso a nivel de título octavo, el diseño que se hizo constitucional, ¿no? Pero ha ido degenerando, las transferencias se han pasado de la rosca. El otro día también lo comentaba Aznar, ¿no? Y reconocía errores del pasado, etcétera, en la entrevista que tuvo con Federico Jiménez Santos, y efectivamente se ve que el sistema autonómico ha hecho podrirse bastante bien lo que es los controles. Se han concedido competencias y presupuestos a gente que no tiene ni siquiera una formación mínima para decidir y para priorizar objetivos. Y entonces lo que se produce es un círculo y una circulación constante de influencias entre lo público y lo privado, como se ha visto también en gobiernos autonómicos, y esto hay que pararlo. ¿Y cómo se pararía esto? Yo dejo caer ahí pues la posibilidad de retirar muchas competencias legislativas y de presupuesto a las comunidades autónomas, sobre todo a las que no son históricas, que llamamos, y devolverlas al centro, ¿no? La educación, sanidad, etcétera. Bueno, que eso de las autonomías históricas, eso da para otro debate, porque sí, Cataluña, porque es más histórica que Asturias o que León, o que es ridículo, ¿no? Es un poco ridículo. Pero bueno, Ángel, ¿somos un país más corrupto, menos corrupto? No creo que haya más corrupción aquí que en otros países, especialmente si hablamos de países del este, ¿no?, donde hay tramas de corrupción más amplias, ¿no? Yo creo que dentro de la Unión Europea no creo que seamos más corruptos. Lo que sí que hay es un problema de corrupción estructural en los partidos políticos. O sea, yo no creo que la sociedad... me fastidia mucho la gente que generaliza, ¿no? y habla de que a lo mejor de que es el reflejo de una sociedad, lo de los máster, o de que es como si todo el mundo fuese culpable. Yo cuando miro a mi padre, cuando miro a mi madre, veo gente honesta, veo gente honrada. Supongo que a la mayor parte de la gente le ocurre eso. El problema que hay es que la corrupción, los partidos políticos tienen una corrupción estructural. Cuando ves el caso de los ERES en el Partido Socialista, cuando ves, por ejemplo, una portada que hubo del Mundo refiriéndose al caso de Gürtel con Bárcenas, en donde Bárcenas se tenía que tomar le llegaba el señor que le iba a dar la coima, se la daba allí en la sede del Partido Popular, la apuntaba en una libretita y luego él cogía y llamaba al secretario de Estado de turno y le decía: tómate un cafelito. Eso es corrupción estructural dentro de un partido político, y es lo mismo que pasa, o algo equivalente, o bueno, presuntamente, digámoslo así, para no meternos en problemas, con el Partido Socialista, y no sé si pasará también en otros partidos. El PNV también tiene tramas de corrupción y también las tiene, por supuesto, el famoso 3% en Cataluña. Entonces, yo creo que es un tema de partidos políticos, y creo que yo recomiendo ver la película de El Reino, que relata sucesos en ficción del año 2007 y que pues muestra cómo se desarrolla el tema de la corrupción, y es un tema político para mí, en mi opinión. Apuntado queda la película del Reino. Roberto, ¿la corrupción en España te parece que somos un país más corrupto que la mayoría o no?
Claro, es que más corruptos comparándonos con quién, que Venezuela o que México, está claro que no. Lo que pasa es que sí que hay una especie de, que tenemos asumido que hay una cultura mediterránea, se suele decir los italianos son también como nosotros, en que esto parece que se lleva de otra manera o que tenemos más, bueno, la corrupción se ve distinta, te das cuenta que hacemos enseguida memes, chascarrillos, hacemos fotomontajes con Los Soprano, con El Padrino, o sea, siempre estamos buscando la parte cómica del asunto. Yo pienso que desde los primeros que se dejaron corromper por dinero fueron los que traicionaron a Viriato, ¿no? Entonces esto ya viene desde Roma para acá. No sé si es nuestra cultura mediterránea. Lo que sí que hay que darse cuenta es que tenemos que ser más, bueno, un poco más duros y más críticos con nosotros mismos y con nuestros gobernantes. Lo que dice el compañero de que nosotros vemos a nuestros padres, a nuestra familia, y no, y es verdad, y creemos que eso, pero es que los políticos al final los elegimos nosotros, es decir, no nacen de las plantas, de la tierra, los elegimos nosotros y en nuestra mano está la capacidad de no seguir, bueno, apoyando con nuestro voto o con nuestra mirar para otro lado este tipo de corrupción. Lo que pasa que es verdad que es algo, es como una gangrena, se está extendiendo por todo el Claro, sistema. con un Estado tan claro. enorme y tan estratificado en diferentes administraciones que están superpuestas, etcétera, pues ahí circula. Claro. Cuanto más Estado, más facilidad, claro. Os tengo que cortar porque nos tenemos que ir a la parte económica. Ha sido un enorme placer estar con vosotros tres en esta mesa tomando unas frescas. Muchísimas gracias, Roberto. Igualmente. Nada, la próxima ya invito yo. Perfecto. Luis, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ángel, nos vemos en próximas semanas. Gracias. Gracias, un abrazo, Samuel. Bien, paso yo a pagar esta segunda ronda. Ha dicho Roberto que pagaba la tercera. Os dejo con un poquitito de música y enseguida vamos a la entrevista económica. Volvemos enseguida. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bien, pues estamos de vuelta para tomarnos la penúltima hablando de economía. Y tenemos a nuestro economista ya esperando, Ignacio Blanco. Bienvenido. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenas. Bien, Ignacio. Tenemos a los cariñosamente llamados Yayo Flautas en la calle. Están protestando. Dicen que han trabajado toda una vida y que, sin embargo, las 700, 800, los 900 euros que les dan no les llega. Yo he hablado con algunos. Ellos dicen que si toda la vida han estado trabajando, el Estado ha tenido que estar metiéndoles un dinero en algún sitio, que dónde está ese dinero. Y yo te pregunto, ¿cuál es nuestro modelo actual de pensiones? ¿Les van metiendo el Estado el dinero en algún sitio o cuál es nuestro modelo actual? Sí, lo más importante es saber cuál es el modelo que tenemos ahora, que técnicamente se llama modelo de reparto, porque los que trabajan ahora pagan unas cotizaciones y esas cotizaciones son las que reciben los pensionistas de ahora. Entonces, no hay ninguna bolsa y lo que los pensionistas de hoy pagaron en su día lo recibieron otros pensionistas en su día. Así que ellos no están acumulando nada. Eso sería un modelo de capitalización que se sigue en muchos países, pero no es el sistema que tenemos ahora. Hoy los hijos y los nietos de los pensionistas que quieren más pensiones son los que están pagando esas pensiones a sus abuelos. Así es como funciona el modelo. Y fuiste un poco par con pensiones. Por ejemplo, en mi tierra, en Asturias, la pensión media son 1.300 euros. Los chavales que se incorporan a trabajar ahora en Asturias, que son bastante menos de los que se jubilan, cobran bastante menos de 1.300 euros, que es la pensión media en Asturias. Pero yo, según lo que me estás contando, la pregunta es pertinente. Si un pensionista pide 80 euros más en su nómina, ¿tú me estás diciendo que esos 80 euros, 40 van a quitárselos de la nómina de su hijo y 40 de la nómina de su nieto? Seguramente, a lo mejor no de su hijo y se lo quitan al mío, pero los que lo pagan son los trabajadores de hoy. Si los abuelos con los que nos sentamos a cenar en Nochevieja preguntan quién les está pagando las pensiones, que los que están sentados a la mesa con ellos no les digan que se las paga el gobierno, porque se las pagan ellos mismos. Todos los que estén en activo son los que le están pagando las pensiones. Además, es un sistema, de reparto que tenemos hoy, muy basado en la desconfianza de los políticos sobre las personas. Porque es un sistema en el que el trabajador no se entera realmente lo que está pagando la empresa por él para cotizar a la seguridad social. De hecho, el mayor importe que se destina a la seguridad social para la cobertura de los trabajadores lo hace el propio empresario. El trabajador no llega al 5% lo que aporta a la seguridad social y el empresario, depende de los convenios, ronda entre el 28 y el 35% aproximadamente. O sea que mayoritariamente es el empresario. Los políticos en su día decidieron
que ese dinero no lo podían dejar en manos de los que se iban a jubilar, porque consideraban que los que se iban a jubilar lo iban a gastar y no lo iban a invertir en pensiones. Entonces, el modelo actual limita la disponibilidad de los trabajadores sobre esas cotizaciones que obligatoriamente los políticos han obligado a las empresas a ingresar en la seguridad social, porque no se fían de la gente. No se fían que si la gente recibe las cotizaciones que hacen por ello los empresarios las vayan a destinar a pensiones y no a otras cosas. Entonces, es un modelo en el que el pensionista realmente no sabe cuánto se está cotizando por él, porque no lo sabe, él solo ve la retención que aparece en la nómina, y que requiere poco esfuerzo, porque da igual donde trabajes, tu esfuerzo, como es impuesto por los políticos sobre la empresa, tú no te enteras y no puedes hacer nada. No puedes decir, no, destino más a mis pensiones o menos. Eso solo pueden hacer los autónomos. Los trabajadores por cuenta ajena no pueden decidir si destinan más o menos a sus pensiones con las cotizaciones de su empresa. Es un sistema... Dime. ¿Tú crees, perdóname, tú crees que la mayoría de los pensionistas saben esto? ¿Saben? Yo por la tele esto a los políticos no se lo he oído muchas veces. Es decir, ¿saben que sus pensiones salen del bolsillo de los trabajadores actuales, de sus hijos, vamos? Yo creo que no se explica adecuadamente y la mayoría de los pensionistas creen que es un dinero que cae del cielo o que está acumulado en base a sus cotizaciones de antaño, cuando esas cotizaciones de antaño fueron destinadas a pagar otras pensiones. De hecho, los cálculos actuales pues porque las personas viven más años, si nos jubilamos con 65 años y la media de fallecimientos en España sigue incrementándose, habitualmente una persona que haya cotizado toda su vida laboral acaba agotando su prestación de jubilación entre los 10 y los 15 años aproximadamente. O sea que si usted después de jubilarse recibe una pensión durante más de 10 o 15 años, usted ya habría agotado todo lo que cotizó por usted durante toda su vida laboral. Además, es un sistema que se deprecia y cada vez exige más. En 1996 tenías que tener una cotización mínima de 8 años y la pensión se te calculaba en los 15 últimos cotizados. Hoy, poco tiempo después, tienes que tener cotizado un mínimo de 15 años y tu pensión de jubilación se calcula sobre la media de los últimos 37. Es un modelo que se deprecia constantemente. Los jubilados de hoy tenían que cotizar mucho menos de lo que cotizamos los que estamos trabajando hoy para poder recibir una pensión. Los jubilados de hoy viven en una burbuja del estado de bienestar en el caso de las pensiones. Nunca antes los pensionistas cobraron tanto de pensión como lo que cobran ahora los pensionistas y nunca nadie en el futuro volverá a cobrar lo mismo. Y lo vemos en un ejemplo muy sencillo, porque en Asturias, que son 1 millón de habitantes, es muy sencillo de hacer el ejemplo. Entre 0 y 30 años hay 230.000 personas. Entre 30 y 64 hay 545.000 personas. O sea, cuando las personas de entre 30 y 64 años en Asturias, que son 545.000 personas, de las que solo 360.000 son personas en activo, pero cuando estas 545.000 personas se jubilan, solo tenemos 233.000 personas entre 0 a 30 años. Para ¿Quién va a pagar pagar sus esas pensiones, pensiones? ¿no? Ya. Es imposible. Entonces, yo te digo, entonces, Ignacio, ¿cuál es el modelo ideal? ¿A dónde hay que virar? El modelo ideal habría sido un modelo de reparto de capitalización. El modelo de reparto es el que tenemos ahora, en el que tú vas acumulando en una bolsa y cuando te jubilas retiras de la bolsa que aportaste. Es un sistema que además establece una relación directa entre tu propio esfuerzo consciente, no como ahora, que es un esfuerzo inconsciente y que además no se destina a ti. Tu esfuerzo consciente de ahorro va a determinar lo que vas a cobrar tú de pensión en el futuro. Ese es el sistema ideal. ¿En algún país europeo lo hay? ¿En alguno? No son modelos de capitalización puras, porque todos conocemos situaciones en las que hay personas que por algunos motivos, ya sean físicos o por problemas laborales, no pueden aportar lo suficiente a un plan de pensiones y la mayor parte de los países nórdicos tienen una base de cotización mínima atendida por el Estado, los anglosajones también. Pero es una pensión de subsistencia. O sea, para no dejar a nadie atrás, ¿no? Digamos. Efectivamente, no vamos a permitir que nadie tenga gravísimos apuros para sostenerse, pero si quiere algo más, tiene que haberlo aportado él. Eso es lo que se está imponiendo en todo el mundo. Hay países como en Estados Unidos que no es un sistema mixto, es un sistema de capitalización puro. Pero el modelo ideal sería ese modelo mixto en el que hay una pensión mínima garantizada por el Estado más baja de la que hay actualmente y que hay una relación directa entre el esfuerzo que hace el propio trabajador con su ahorro y lo que vaya a recibir en el futuro. Y darle la posibilidad al empresario que lo que cotiza ahora por el trabajador lo pueda pagar directamente al propio trabajador y que el trabajador decida cuánto va a aportar a esos planes privados. Entonces, ¿por qué los políticos actuales no dicen la verdad y no presentan un cambio de modelo?
porque es un problema tal y como tenemos ahora la situación económica irresoluble, porque ahora mismo lo que tenemos es una especie de estafa intergeneracional en el que nuestros hijos y nuestros nietos nadie les preguntó por este sistema que van a tener que soportar con la mayor carga histórica de todas nuestras generaciones. Se está trasladando una carga intergeneracional que no tiene solución. O sea, porque claro, cuando una generación tiene que soportar mucho más una carga que la generación anterior, que es la que se beneficia de la carga de la generación posterior, hay que buscar soluciones, porque si no nuestros jóvenes se van a ir de este país. En Asturias, 233.000 personas no van a pagar la pensión de 545.000, eso está claro. Y si les obligamos, se irán. El problema es que, igual que Suecia en su momento, de un sistema de reparto pasó a un sistema mixto, lo consiguió con emisión de deuda. ¿Y por qué hace falta emisión de deuda para hacer un cambio, un tránsito en el sistema? Porque si yo dejo de pagar menos hoy para que cobren algo menos los pensionistas, todo lo que dejemos de pagar los trabajadores hoy lo van a cobrar de menos en prestación los jubilados. Pero claro, si no pagas algo menos hoy, no vas a poder aportar a tu plan de pensiones privado de capitalización. Entonces, esa reducción de cotizaciones de los trabajadores de hoy para que los pensionistas no vean perjudicado en exceso su pensión, tiene que compensarse con alguna otra fuente de ingresos. Suecia en su día, cuando tenía una deuda pública de en torno al 30%, lo consiguió con emisión de deuda pública. El problema es que España vive al 100% de deuda pública respecto al PIB. Entonces no tenemos ese arma. Así que vamos a tener que apretarnos el cinturón las dos generaciones. Los que cotizamos ahora tendremos que seguir cotizando más de lo que vamos a recibir, y los jubilados de hoy van a tener que apretarse algo el cinturón para que los demás, que no vamos a cobrar una pensión porque vamos a tener a 2 jubilados por cada trabajador, podamos tener algo de pensión cuando nos jubilemos. Muy bien, Ignacio. Qué bueno es hablar claro, aunque a veces qué incómodo es mandar este tipo de mensajes, sobre todo para los políticos, ¿no? Pero es bueno hablar claro. Y el último dato ya. Dime, tienes tiempo, dime. En España, 1 de cada 3 euros de gasto público de todos los presupuestos del Estado, 1 de cada 3 euros se dedica a pensiones. Está primero pensiones y luego todo lo demás: sanidad, educación, ejército, policía, jueces, políticos, que todo el mundo se queja de los políticos, comunidades autónomas. Todo eso son 2 euros. El otro euro son pensiones. O sea, 4 años de beneficios. Si le embargamos los beneficios de todas las empresas del IBEX, en 4 años solo tenemos para 1 año de pagar pensiones. Esa es la magnitud del problema que tenemos en España. Muchas gracias, Ignacio, y te esperamos en próximas semanas. Gracias a ti. La próxima vez tenlas más frías las cervezas, por favor. Vale, perfecto. Me lo apunto. Muy bien, un abrazo, Samuel. Nos vamos unos segundillos y enseguida volvemos para tomarnos la última en la taberna del Club de los Viernes. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bien, me tomo la última mientras les llevo a Praga, mi ciudad para volver. Praga es una ciudad-pueblo. Se puede caminar entera sin coger ningún medio de transporte. Yo mismo he ido desde la plaza de la ciudad vieja, Starometska, hasta lo alto del castillo andando, tanto en día soleado como en nieve. En la plaza de la ciudad vieja puedes contemplar la torre del reloj astronómico con el paseo de los apóstoles cada 15 minutos. También la iglesia Tim, y si caminas un poco, llegar a la torre de la pólvora, reminiscencia última de lo que fue su muralla. Praga es un homenaje a la virtud, encarnada en Mozart y su ópera. Al final de la plaza Wenceslao está el majestuoso Museo Nacional, que todavía tiene en sus muros fuego de artillería del Ejército Rojo. Se ven los impactos. A los pies de su escalinata se inmoló en el año 1969 el estudiante Jan Palach, como protesta por la represión comunista ante el intento de recuperar la libertad que supuso la primavera de Praga. Hoy una cruz de bronce en el suelo, justo en el lugar en el que cayó, le recuerda. Por cierto, y como anécdota, algunas tiendas de la turística Plaza Wenceslao, la zona más comercial, están regentadas por familias de rusos que no se fueron después de la caída del comunismo, porque su negocio era demasiado bullante como para irse. Cuando visité Praga por primera vez en 1998, todavía había familias de checos litigando en los tribunales para que les devolvieran lo que los comunistas habían robado a sus abuelos. Lo digo porque hay más tiendas de souvenirs, aunque más humildes, si caminas por otras zonas de Praga no tan céntricas. El Puente Carlos sobre el río Moldava, maravilla arquitectónica en cuya argamasa de construcción, cuenta la leyenda, se mezclaron miles de huevos para hacerle indestructible. Se llena este puente en verano de pintores y te mete de lleno en el barrio de Malastrana. Allí se inicia la subida al castillo de Praga.
sede actual del gobierno y que alberga en su interior la majestuosa Catedral de San Vito o las pequeñas casas del Callejón del Oro, entre ellas la de Kafka. Pero Praga también es antídoto contra la estupidez. De hecho, yo haría obligatorio que los institutos escogieran esta ciudad para sus viajes de estudios. En Praga, como en el resto de ciudades del este, conocieron a los dos grandes monstruos del siglo XX, el comunismo y el fascismo. Por eso sus gentes son difíciles de engañar por el populismo actual que invade Europa, desde Le Pen, Salvini, hasta Iglesias y Varoufakis. Si te tomas una cerveza malastrana, algún praguense puede que se ofrezca a contarte la historia de la resaca, que a él, seguro, le contó su padre. Cuentan los habitantes de esta ciudad que Praga fue tomada por los nazis, que cometieron todo tipo de barbaridades desde su llegada, hasta que un buen día vieron que los nazis huían hacia el oeste y aplaudieron a los tanques del Ejército Rojo que llegaban por el este para liberarlos. Todos salieron esa noche de fiesta para celebrarlo y se emborracharon, pero dicen allí que no les dejaron ni pasar la resaca. Al día siguiente vieron que solo habían cambiado una tiranía azul por otra roja. Siguieron los abusos, las muertes, la ausencia de libertad, la opresión y el deterioro económico. Les robaron todo con la eterna excusa de que la propiedad privada no era buena y que todo debía ser del pueblo, y el pueblo eran solo los jerarcas del aparato rojo. Para los demás, colas del hambre. Grandes nacionalizaciones ruinosas, bloqueos a los acuerdos de libre comercio, enconada lucha contra el capitalismo, aislamiento exterior y control de las mentes a través de controlar la educación y los medios de comunicación que solo podían ser públicos. Lo que es lo mismo, la vuelta a la esclavitud. Nada había cambiado, eran las mismas políticas de los fascistas nazis, pero con distinto uniforme. En los años 30, ser nacionalcomunista tenía un pase. Las gentes no sabían entonces lo que traían detrás de sí esas ideologías. Ellos no pueden ser juzgados con la mentalidad del siglo XXI y toda nuestra información. En nuestros días, ser comunista o fascista no tiene justificación. Solo te convierte en un idiota de manual, un tonto del culo. Pero eso sí, un tonto útil, muy útil, para otros que acaban comprándose su casaplón, con piscina y mucho terreno en la Navata. Praga es un antídoto contra la estupidez. Cerramos la taberna este viernes, apagamos la luz, bajamos la música, pero te quiero aquí el viernes que viene. A la primera invito yo. Entre tanto, recuerda esto: salte del rebaño, hazte liberal. Hasta el próximo viernes.